Hola, en este video vamos a hablar sobre los certificados de origen. En otro de los videos que hemos hecho para ustedes, platicamos sobre los tratados de libre comercio. Platicamos que los tratados de libre comercio son mucho más que solo preferencias arancelarias. Hoy sí vamos a hablar únicamente de las preferencias arancelarias. Una preferencia arancelaria se otorga solo a aquellos productos originarios y procedentes de un país con quien se negoció la preferencia. Voy a hablar de Uruguay. Si hay un producto hecho en Uruguay y que procede de Uruguay, al importarse en México podría tener preferencia arancelaria. Y digo podría porque en principio cumplió con dos cosas: hecho en Uruguay, procedente de Uruguay. Pero el hecho de que sea hecho en Uruguay no quiere decir que a fuerza deba de tener preferencia arancelaria. ¿Por qué? Porque puede no haberse negociado el producto. Puede haberse excluido de la negociación ese producto que tú pensaste que iba a acceder preferencialmente a México porque tenemos un tratado con Uruguay. Sí tenemos un tratado con Uruguay, pero a lo mejor se excluyó de la negociación. Así entonces puede ser originario de Uruguay, procedente de Uruguay y no tener preferencia arancelaria conforme al tratado de libre comercio que tenemos con ellos. Otra de las razones por las cuales no puedo asegurar que un producto hecho en Uruguay y procedente de Uruguay pueda acceder preferencialmente a México es porque esa elaboración en este país no es suficiente para considerarse, para efectos del tratado, hecho en Uruguay. Supongamos que todos los insumos son originarios de Chile, se transforman en un producto terminado en Uruguay y se envía a México. Debemos de conocer cuánta transformación se hizo en Uruguay para saber si le confiere el origen según algo que en los tratados de libre comercio se denominan reglas de origen. Las reglas de origen entonces nos ayudan a conocer si el producto es originario para efectos de preferencias arancelarias de Uruguay o no. Así que México le dice a Uruguay: espérame, sé que transformaste, pero tienes insumos de Chile. Chile tiene negociado con México un tratado de libre comercio. Es posible que Chile tenga negociado con Uruguay un tratado de libre comercio, pero no hay un tratado de libre comercio en el que estemos los tres países. Ojo con eso. Yo siempre he dicho que para efectos de preferencias arancelarias los tratados son como las bolitas de los amigos. Tienes tus amigos de la universidad, tienes tus amigos de la prepa, tienes tus vecinos. En muchas ocasiones no es bueno juntarlos. Uno es amigo de la universidad y de la prepa, pero no se junta con los de la cuadra. No es tu vecino, no es amigo de la cuadra. Entonces no te conviene juntarlos porque los de la cuadra no le hablan a los de la prepa o de la universidad. Así entonces, los tratados, si bien yo puedo ser satélite para Uruguay y para Chile porque tengo tratado con ellos, a lo mejor ellos no lo tienen. O a lo mejor son amigos, pero no de la misma voluntad. Importante entonces, si hay productos elaborados en Uruguay, pero que los insumos vienen de Chile, no necesariamente son originarios de Uruguay para preferencias arancelarias. Podrías preguntar, entonces, ¿es originario de Chile? Tampoco, porque se fueron a un tercer país que sí es mi amigo. Yo, México, soy amigo de Uruguay, soy amigo de Chile, pero no se transformó en Chile. Entonces, al haber tocado a Uruguay, ya pierde la preferencia chilena. Te pongo un ejemplo: una empresa francesa se viene a México porque reconoce que México está cerca de Estados Unidos y de Canadá. México tiene mucha industria lechera y está cerca de Centro y Sudamérica. Reconocen en México un lugar geográficamente bien posicionado para poder acceder a esos mercados. Reconocen en México que los tratados de libre comercio le ayudan a acceder preferencialmente a los países que ya platiqué. Sin embargo, los insumos vienen de la India o de Francia. Si hay un insumo que viene de Francia, otro que viene de la India, casi terminados tal vez,
no alcanza a tener una transformación suficiente en México como para conferirle el origen a México, y entonces no puedo acceder como si fuera mexicano a Estados Unidos. No puedo acceder como si fuera mexicano a Centro y Sudamérica, porque la transformación que se da en México no es suficiente. Así que se debe considerar mexicano solo para efectos de haberse ensamblado, pero no se considera para preferencias arancelarias como mexicano. Podrías preguntar, entonces, ¿lo puedo considerar como francés? Es posible, pero no para preferencias arancelarias. Podrías decir, Estados Unidos tiene con la Unión Europea un tratado de libre comercio, entonces ¿puedo acceder preferencialmente a Estados Unidos por ser francés? Sí, pero no. Sí, si viniera directo de Francia a Estados Unidos, pero como tocó México, ya no es originario de Francia, para preferencias arancelarias. Insisto, podrías decir, México tiene con Europa, México tiene con Estados Unidos, Europa tiene con Estados Unidos, sí, pero no son de la misma bolita. Así entonces no puede acceder ni como francés porque tocó México, ni como mexicano porque la transformación no es suficiente. Supongamos que la empresa francesa que hace tanques para la conservación de la leche decide, por eso hablaba de la industria lechera, decide transformar más en México. Transformar más en nuestro país para que se considere hecho en México. Puede ser que pueda obtener preferencias arancelarias lo que aquí se hace. Sin embargo, para efectos de Estados Unidos, de Canadá y de los dos tratados que tenemos con Europa, debemos de considerar que todo lo que se importe en México bajo algún esquema de diferimiento de aranceles, como es el programa IMEX, debe de pagar el arancel si no es originario de algún tratado de libre comercio. Por ejemplo, el artículo 303 del TLCAN establece que si México importa insumos, los transforma, esa importación fue temporal al amparo del IMEX, y los exporta como producto terminado aunque alcance el origen de México, va a tener que pagar los aranceles. Por eso se llaman programas de diferimiento. En la universidad a nosotros nos enseñaron que era para no pagar el arancel, que IMEX sirve para no pagar el arancel. No es cierto. Lo que deberían de decirnos es que es un esquema para diferir el arancel y que si cumplo con muchas condiciones, ese arancel puedo terminar por no pagarlo. Pero si no cumplo con las condiciones, lo causé y lo debo de pagar, como es el caso del artículo 303. Importo de Francia, importo de la India, transformo en México, llego a Estados Unidos, alcanza a ser preferencialmente tratado en Estados Unidos por ser una transformación suficiente en México. Pero dice, ¿y tus insumos cómo entraron? Bajo IMEX. ¿De dónde venían? Unos de Francia y unos de la India. ¿Qué arancel deben de pagar los productos de Francia? 20%, pero 0% porque son originarios y acceden preferencialmente. Perfecto, por eso no me pagues a mí. Sin embargo, Estados Unidos, México y Canadá lo dicen. Los de la India, México, ¿cómo entraron? En IMEX. ¿No pagaron el arancel? No. Pero se causaron, sí, a la tasa general. ¿Cuál es? 10%, que te lo pague en México. México diría, no, espérame, lo que pasa es que yo no le cobro arancel en las importaciones temporales. Y dice Estados Unidos, se me hace bastante gandalla de tu parte que todo entre a México, independientemente de dónde venga, no pague impuestos, transforma, se vienen a Estados Unidos y nadie nunca pagó impuestos. Si te fijas en ese sentido, la India no pagó impuestos, o un producto de la India no pagó impuestos al importarse en México, se transformó, se manda a Estados Unidos y no pagó, y accede preferencialmente a México y a Estados Unidos un producto de la India, lo cual ocasionaría que con un solo tratado todo el mundo tuviera acceso preferencialmente a Estados Unidos. Sería bastante desleal
el hecho de que no se ponga una prohibición. Todo el mundo importaría en México, México permitiría la importación temporal, transformaríamos en México y mandaríamos a Estados Unidos, lo cual le bajaría más su producción a Estados Unidos. Es una de las razones por las cuales Estados Unidos se puso muy en contra del Tratado de Libre Comercio con México. Y más fue con México. Vimos que se hizo a un lado Canadá, porque Canadá dijo, todo esto no es mi problema, solucionen sus problemas y luego venimos y lo negociamos. Fue que Estados Unidos reconoce en México un destino de muchas importaciones, transformación y envío a Estados Unidos de manera preferencial. Reconoce a México como un país que le va a quitar muchísimo trabajo, que requiere cuidar. Ese régimen de origen es la forma en que se cuida la originalidad de los productos, en que se cuida la transformación en una región. Si un vehículo pudiera tener los insumos y la transformación en el país que fuera, pues no se fomentaría el trabajo en México, en Estados Unidos y en Canadá. Si un producto, en mi primer ejemplo con Uruguay, permitiera que muchos países mandaran sus países a Uruguay, se transformara y se enviara a México, México y Uruguay estarían promocionando que el trabajo se dé en cualquier país, excepto en la región México-Uruguay. Por eso se cuidan las reglas de origen. Lo que intentan las reglas de origen es la producción en la región, que los insumos sean de la región, que la transformación sea en la región, llámese México o Uruguay, llámese México o Estados Unidos o Canadá, para que se fomente el empleo y el comercio entre esos países y ahora sí podamos dar acceso preferencial. Lo más importante de un tratado de libre comercio, hablando de importaciones y exportaciones, es acceder a la preferencia arancelaria. Esa preferencia arancelaria se da únicamente si el producto es originario de esa región. Esa preferencia arancelaria se da solamente a aquellos productos que tengan un acta de nacimiento, un pasaporte que diga que el producto está hecho en Uruguay. Si el producto tiene un certificado de origen de haber sido hecho en Uruguay, México puede permitir la importación de ese producto bajo preferencias arancelarias. La emisión de un certificado de origen en la mayoría de los casos es sencilla, y digo sencilla porque en la mayoría de los casos son de libre impresión y de libre llenado. Así entonces, si yo considero que mi producto es originario de México, puedo emitir un certificado de origen y exportarlo. No es un tema que se deba de tomar a la ligera. El hecho de que el tratado me permita a mí decir que es originario de México no quiere decir que deba yo de mentir. Ojo con eso. Si yo digo, este producto es originario, cuando no he hecho el análisis de la transformación que pide el Tratado de Libre Comercio, estoy emitiendo un pasaporte mexicano a una persona que no tiene el derecho de ser considerada mexicana. Le voy a dar preferencia al ingreso a otro país a una mercancía que no tiene ese derecho, lo cual a México en términos concretos no le importa, porque México dice, si mi producto, voy a decir un producto, si un sándwich accede preferencialmente a ese país, voy a tener preferencias y por lo tanto mi producto va a costar menos, por lo que voy a poder competir mejor en ese país. Estrictamente no debería de importarnos, deberíamos de decir, no es un tema que a mí me importe, y ciertamente no nos importa. Sin embargo, el importador de ese producto en ese otro país va a dejar de pagar un arancel. Para él es el problema. Porque si yo no puedo sustentar con documentación, no solo con ese pasaporte, sino con documentación, que atrás de ese certificado de origen existe un análisis, que existen compras de mercancía nacional y que de verdad el producto tiene el derecho de considerarse mexicano, si yo no lo puedo hacer, a mi importador le van a cobrar en su país los impuestos. Y muy probablemente nos las va a querer cobrar a nosotros, porque por nuestra culpa él dejó de pagar. Si no, no nos hubiera comprado. Entonces, si tú sabes que estás mintiendo para acceder preferencialmente a ese país,
pues sabes que tarde o temprano puede explotar la bomba porque te pueden requerir. Los tratados incluyen en sus negociaciones las auditorías internacionales. Ya sea directamente una autoridad puede venir a solicitarle al exportador, o ya sea a través de la Secretaría de Economía le puede pedir al exportador que compruebe que el producto es originario. Si no lo comprobamos, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos restrinjan la exportación preferencial a ese país. Nada más. Pero a nuestro cliente, que fue el importador y fue quien dejó de pagar los impuestos, a él le van a cobrar muchos impuestos y muchas multas. Por lo tanto, los certificados de origen son importantísimos. Para que México pueda preferenciar a un producto requiere el certificado de origen. Y así como te acabo de decir que un exportador que miente mete en problemas al importador, ahora quiero que pienses como importador. Si alguien miente y tú aprovechas una preferencia por un certificado que no sabías, o de verdad no sabías, que no tenía preferencias arancelarias, vas a dejar de pagar impuestos. Y si dejas de pagar impuestos, a nuestro gobierno le va a molestar. ¿Y qué sanciones tiene un certificado de origen mal elaborado o sin el derecho de haber sido emitido? Fíjate bien. Un certificado de origen, si está mal elaborado, tiene una multa de 3,000 pesos, 3,800 pesos por desconocimiento del documento. Si está mal hecho, la autoridad aduanera dice, no existe para mí. En principio tenemos una multa de 3,800 pesos. Falta de documentos. Son pesos más, pesos menos. Pero gracias a ese certificado de origen, que si determinan que está mal elaborado, se desconoce y accedo a la multa de 3,800 pesos, no es la única multa a la que soy acreedor. Ya no tengo acceso a la preferencia arancelaria y eso es aún peor. Por acceder a una preferencia arancelaria dejaste de pagar arancel, dejaste de pagar DTA porque también se negocian en los tratados, en algunos tratados se negocia el derecho de trámite aduanero, y dejaste de pagar las demás contribuciones que debiste haber pagado, por ejemplo IVA. Dejas de pagar 3 contribuciones. Una es un impuesto, una es un derecho y otra es un impuesto. Arancel, IVA y DTA. Todo tiene su propio régimen. Si dejas de pagar el impuesto al comercio exterior, tienes una multa del 130% de las contribuciones omitidas. 130% según el artículo 178 de la ley aduanera por no haber pagado el arancel. Independientemente de que tuvieras un certificado de origen, al desconocerlo por mal elaborado, llámese de forma o de fondo, que ya te platiqué el fondo, te van a cobrar en México 130% de esa contribución. Además de la contribución, estoy hablando solo de la multa por no haber pagado la contribución, es 130%, pero no. Así que tienes una contribución que se va al 230% más actualizaciones y recargos que van a depender del momento en que el SAT te determina que no pagaste. Luego tendrás la multa por no haber pagado el IVA y la multa por no haber pagado el DTA. Si bien pagaste algo de IVA, no lo pagaste de manera correcta. Así entonces, sobre la diferencia entre lo que pagaste y debiste haber pagado, te van a cobrar el 55% de multa, más la diferencia. Y lo mismo va a suceder con el derecho de trámite aduanero. Si tú dejaste de pagar el 8 al millar porque era originario de Estados Unidos tu producto, te desconocen el certificado por alguna de las razones que ya platicamos, te determinan el derecho de trámite aduanero en función de el 8 al millar. Se actualiza, se recarga y te van a cobrar el 55% de multa. Y después el IVA que ya platicamos. Así es que no solo se trata de un papel, 4,000 pesos, 3,800 y tantos pesos, por la multa de no tenerlo. Se trata de haber accedido a preferencias arancelarias sin haber tenido el derecho. Se trata de haber dejado de pagar el derecho de trámite aduanero en algunos casos. No todos los tratados lo negociaron. Y se trata de pagar menos IVA. Todo esto, el SAT dice, ahora lo vas a pagar.
con las respectivas multas, llámese del derecho de trámite aduanero y de IVA, del 55% y de los aranceles al 130%. Tu función es cuidar que tus formatos sean correctos, que lo llenes de manera correcta y completa, pero más allá asegurarte que cuando compres algo en el extranjero y te dicen te doy un certificado de origen, de verdad tenga el derecho ese producto de considerarse originario conforme a las reglas de origen. Por último, te platico de un caso. Una exportación a Centroamérica, en donde vamos a acceder preferencialmente a Colombia, de un producto que viene de Perú. Perú y Colombia no sé y no me importa si tengan tratado de libre comercio. Digo no me importa porque el producto peruano tocó México. Es un producto que ya no se considera peruano, que no se considera mexicano porque nada más se envasó en México y se va a mandar a Colombia. El exportador nos pidió asesoría para el llenado del certificado de origen porque en Colombia se lo piden. Te van a pedir muchos certificados de origen como exportador. Solo emítelos si tienes el beneficio, solo emítelos si la regla de origen te lo permite. Si no, le vas a tener que decir, como el caso de nuestro cliente, a quien le dijimos, debes de decir que no es mexicano. Y tampoco es peruano para preferencias arancelarias. Por lo tanto, no vamos a emitir un certificado de origen y en Colombia va a tener que pagar el arancel. Si tiene que pagar el arancel y eso ocasiona que el producto se encarezca y eso ocasiona que ya no te compren en México, lo siento que eso suceda para evitar mentir. Tal vez esta empresa, y es lo que está haciendo, está modificando su modelo de negocios para envasar en Perú. Va a invertir en buscar un maquilador de envase de ese producto en Perú y desde Perú lo va a exportar a Colombia. Desde Perú lo va a exportar a otros 12 países de Centroamérica y el Caribe para decir, desde Perú lo mando. Aunque se pierdan ciertos trabajos en México, es mejor eso que mentir y ocasionar problemas y mentirle a las autoridades aduaneras y posicionar a nuestro país como un país mentiroso en términos de preferencias. Si no hay negocio, no hay negocio y mejor buscamos otro producto u otros mercados. Así entonces, las preferencias arancelarias únicamente son para aquellos productos que tienen ese derecho. En otro tema, en otro video, vamos a platicar sobre el régimen de origen de los tratados de libre comercio. Buen día.